En esta oportunidad nos encontramos con Norma Liliana Ruiz Gómez. Ella es docente de la Facultad de Administración del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, psicóloga, especialista en políticas públicas con perspectiva de género, magíster en Educación y Desarrollo Humano, maestra en Psicología Educativa, magíster en Psicoterapia, doctora de Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. Norma nos hablará acerca de la humanización del negocio. Bienvenida a Sumamos a tu transformación, Norma. Adelante. Hola, bienvenidos a todos y todas. Gracias a Cristian por esa hermosa presentación. Como les acaba de decir, mi nombre es Norma Liliana Ruiz Gómez y soy docente de la Universidad Nacional, sede Manizales. Hoy lo que nos convoca es un tema que para este tiempo es muy importante y tiene que ver con la humanización del negocio. Y hoy específicamente vamos a tratar todo lo que tiene que ver con las capacidades de autoconciencia. ¿Qué es eso? Lo que antes se llamaba competencias blandas. Yo he querido, desde mi experiencia en distintas partes, no solamente de universidades, sino de empresas, además de diferentes establecimientos, querer cambiar el nombre de competencias blandas a capacidades de autoconciencia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la comparación de competencias blandas contra competencias duras, vemos que realmente estas competencias de blandas no tienen nada. Entonces, voy a comenzar. A esto le llamé entonces en nuestro encuentro del día de hoy todo lo que tiene que ver con específicamente las capacidades de autoconciencia, su historia, la tipología, las clases, desde las diferentes miradas que existen, qué podemos hacer con esas competencias y qué pasa si no desarrollamos esas capacidades. Para esto entonces voy a presentar lo que les traje para el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Vamos entonces un poco el día de hoy a mirar qué son esas capacidades de autoconciencia. En esas capacidades de autoconciencia me llama muchísimo la atención cómo es que nosotros, dentro de los ambientes que habitamos, estamos siempre esperando a que suceda algo para que podamos cambiar o para que podamos tomar en cuenta algunas crisis y cómo cambiar de las crisis. Esta semana, lo que tenía que ver con diferentes noticias a nivel mundial, me encontré con este tuit del embajador de Alemania. Se los voy a leer. Cuando algo no funciona, tienen que coincidir tres cosas para que todo mejore. Una, el análisis, es decir, ¿qué es lo que anda mal? ¿Qué es lo que anda mal en la empresa? ¿Qué es lo que anda mal en el ambiente? ¿Qué es lo que anda mal en mí? Dos, la voluntad de cambiarlo. Y tres, la acción. ¿Qué significa la acción? La acción de que podamos hacer algo con ese análisis y con esas cosas que estamos encontrando que es necesario cambiar. Pero aquí ya hemos visto cómo entonces en nuestras distintas épocas, no solamente laborales, sino también educativas y de formación, vemos que el mundo, así no lo queramos, nos trae retos, nos trae conflictos, es decir, nos trae la oportunidad de cambio. Eso es lo que yo hoy les quiero ofrecer. ¿Cómo podemos empezar a transformarnos y desarrollar esas capacidades? Para eso entonces les decía yo, quiero hacer un tránsito del nombre frente a competencias blandas a capacidades de autoconciencia. Y me puse a buscar en diferentes diccionarios qué significaba hablando y me encontré 39 distintas acepciones. Aquí solamente les puse algunitas. Entonces, suave significa blando, significa también flojo, significa también suave al tacto, significa débil y también significa flexible. Esa es
la acepción que yo quisiera utilizar de las capacidades de autoconciencia. Son capacidades que nos hacen flexibles, son capacidades que en su profundidad lo que hacen es que podamos en nuestro negocio, en nuestra organización y en nuestra empresa poder tener el éxito esperado. Para esta entonces conferencia del día de hoy, he dedicado más o menos unas 2 horas para realizar esta presentación. Pero para eso necesitamos que todos y todas tengan esto. Por favor, vayan por un papel, vayan por un lapicerito, vayan por un espejo, consígase un globo, si no consigan un globo o una bomba para inflar, consígase una bolsa de plástico o papel y un alfiler. ¿Para qué vamos a necesitar estos útiles o estos materiales? Para que a través de estas 2 horas podamos entonces hacer diferentes ejercicios que nos permitirán comprender no solamente la importancia de las capacidades de autoconciencia, sino además cómo podemos acercarnos a ellas y cómo podemos identificarlas en nosotros mismos. Muy bien. Espero que entonces ya tengan todos el lápiz, el papel, el espejo, el globo o la bolsa y el alfiler. Y vamos a comenzar. Vamos a coger esa hoja de papel. Y en esa hoja de papel vamos a poner una línea en la mitad. Muy bien. Dividiendo la hoja en 2. Podemos poner una línea o podemos doblar la hoja. ¿Para qué? Para que tengamos 2 partes en esa hoja. Ya que tenemos esas 2 partes, aquí llega la parte difícil de lo que dicen que son las competencias blandas. Vamos aquí a mirar que no son tan blandas, ni tan flojas, ni tan débiles, que al contrario, son de mucha profundidad y que muchas veces no las tenemos en cuenta. Muy bien. Tenemos entonces esas 2 partes y quiero que en la primera columna vamos a poner 5 habilidades que los demás dicen que tú tienes. 5 habilidades. Vamos a pensar qué dicen mis compañeros, qué dice mi jefe, qué dicen los clientes que yo atiendo, qué dice mi familia, pero como estamos aquí pendientes de lo laboral y nos interesa lo laboral, ¿qué podrían decir esos compañeros de trabajo, esos usuarios, ese jefe, en fin? Ya después de que tenga esas 5 habilidades, en la otra columna vamos a hacer lo siguiente. También una de las cosas más difíciles. Vamos a utilizar ese espejo y nos vamos a mirar en ese espejo. Yo sé que es difícil. Yo sé, estoy que cojo mi espejo de aquí al lado para poder hacerlo también con ustedes. Cojo ese espejo para mirarme y ahí sí poder poner en esa columna 5 de las habilidades que yo creo que tengo. Acuérdense que aquí lo estamos haciendo cada uno y cada una, así que podemos poner las habilidades que consideramos en realidad tenemos. Aquí nadie nos va a juzgar, no es necesario que esté ninguno viendo qué estamos poniendo, pero sí que cada uno y cada una sepa cuáles son sus habilidades. Muy bien, eso es lo primero que quería que hiciéramos el día de hoy. Con esas habilidades que tenemos, no solamente en ese papel de los demás y de los otros, aquí me está hablando Liliana. Liliana, ¿nos quiere compartir algo o continuamos? Perfecto, profe Norma, acá estamos haciendo el ejercicio y queríamos solicitarle unos minutos para terminar el listado de las 2 columnas. Muy bien, Liliana. Mientras terminan entonces con esas habilidades
tanto que los demás ven en nosotros y esas habilidades que nosotros vemos, vamos entonces a continuar y quiero ponerles el siguiente video. Mientras terminamos entonces el video que les quiero compartir para la temática de hoy, que tiene que ver con la humanización de nuestra organización, de nuestro negocio, he decidido compartirles el video que se llama Historia de las habilidades blandas. Y es una historia que nos cuenta precisamente desde la alcaldía de Envigado, que ya sabemos que en nuestro país hay muchas personas que están precisamente con la importancia y la focalización de poder trabajar en todo lo que tiene que ver con la innovación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y desarrollo social. Listo, ya terminamos. Cuéntenme. Listo, profe, ya ahora sí terminamos el listado. Muy bien, ahí tenemos el listado. Vamos a dejar ese listado para de pronto más adelante poder desglosarlo. Vamos entonces a mirar la historia de las habilidades blandas. Esta práctica es bastante antigua, inclusive data en épocas de antes de Cristo. En China, el emperador evaluaba los servicios públicos cada tercer año, observaba su competencia y realizaba ajustes con relación al cargo que ocupaba dicho funcionario. Durante la dinastía Chan, se realizaban exámenes abiertos y competitivos de los servidores públicos. Se evaluaban áreas como música, arquería, redacción, aritmética, entre otras. En el diálogo Apología de Sócrates, Platón hace referencia al oráculo de Delfos, que invitaba a solicitantes a realizar un ejercicio de introspección a través de la frase «Conócete a ti mismo», tomando en cuenta como punto de partida la persona para la obtención de la respuesta que buscaba. Este ejercicio, si bien es intangible, lleva a la persona a evaluarse e identificar su potencial, lo cual es una habilidad en sí. En 1959, la Armada Nacional de los Estados Unidos introduce el documento con registro 350-100-1, en el que se especifica un programa de capacitación para sus integrantes basados en el diseño SIT, Sistema en Ingeniería de Entrenamiento, que consistía en una serie sistemática de pasos e instrucciones que proporcionaban a los participantes las habilidades y conocimientos esenciales para desempeñarse en su especialidad militar o ocupacional. En 1972 se acuña el término soft skills a partir de los estudios formales del CIT y los resultados obtenidos. En 1995 se revoluciona el concepto de inteligencia. Lo que habíamos concebido como un proceso netamente cognitivo y de expresión académica cambia con el concepto de inteligencia emocional. Es Daniel Goleman el que se encarga de esta tarea, introduciendo este concepto en el ámbito laboral y consolidando lo que tal vez en la historia se había tenido en cuenta y que probablemente se invisibilizó con la revolución industrial. A partir de este nuevo concepto, cambió la percepción de la empresa en la modernidad. En la actualidad, las empresas buscan en las personas que aspiran a integrar sus líneas las competencias correspondientes al cargo y a las diferentes funciones que una persona pueda desarrollar en la consecución de las metas, tomando en cuenta el desarrollo de competencias propias de la tarea y propias de la persona, entendiendo que de la sinergia que se genere entre los miembros de la organización va a depender los resultados y por lo tanto se requiere de ambos tipos de habilidades. En el siguiente curso trazamos la ruta hacia los conocimientos de las habilidades blandas y su definición. Les proponemos además algunos ejercicios para su identificación, desarrollo y fortalecimiento, tomando en cuenta el enfoque de las competencias laborales, porque vivir mejor es un compromiso con Envigado. Muy bien, esto es uno de los videos que me pareció bien importante para poder comprender cómo estas habilidades no son unas habilidades que se haya estudiado últimamente o que sean un concepto de moda, sino que precisamente son habilidades que es necesario poder poseer para poder desarrollarnos dentro de los ámbitos éticos, políticos, laborales, sociales y económicos. Volvemos entonces a nuestra presentación. Como ya nos hemos podido dar cuenta, estamos acercándonos a lo que se llaman esas competencias o esas habilidades blandas. Me hubiera gustado muchísimo tener la posibilidad de que hubiésemos armado en este espacio
todos y todas esta nube de conceptos de lo que para nosotros son efectivamente esas capacidades. Pero esas capacidades se han distribuido o se han definido a nivel internacional como con estos diferentes sustantivos y objetivos. ¿Qué es? Precisamente desarrollo profesional, trabajo en equipo, escucha, sutileza, actitud positiva, oportunidad, comunicación asertiva, desarrollo personal. ¿Qué más estoy leyendo por aquí? Voluntad, encontrar el comportamiento eficiente, buscar la estrategia, valores, en fin, una cantidad de precisamente conceptos que nos permite acercarnos entonces a lo que son las capacidades de autoconciencia. Muy bien, pero habíamos dicho que lo que queremos es mirar cómo es la humanización de nuestro negocio y quise entonces poner esta diapositiva. Quise poner esta diapositiva para que pudiéramos ver cómo estamos nosotros precisamente en ese proceso de hominización o de humanización. ¿Por qué el de hominización? Porque el de hominización lo que nos da a entender es la evolución precisamente que hemos tenido. Pero aquí no estamos viendo una humanización del ser humano. Si estamos pendientes de esta diapositiva, lo que vemos que es que cada día el ser humano está más con el uso precisamente de la tecnología, de las herramientas, de las TIC, del Internet, pero nos está faltando de pronto eso que hicimos ahora con el espejo. Volver a mirarnos nosotros, ¿en qué sentido? Volver a mirarnos, ¿para qué? Para que pueda efectivamente nuestro emprendimiento y nuestro negocio humanizarse. Según el diccionario de la lengua española, humanizar es hacer humano, familiar, afable a alguien o algo. Es decir, cuando estamos precisamente haciendo las cosas con empatía, con simpatía, con buen desarrollo con los demás. Pero esto no son solamente palabras. Cuando decimos que la idea es tener unas competencias, unas habilidades y, como digo yo, unas capacidades, efectivamente nos lleva a pensar entonces cuáles son esas miradas que no solamente tenemos de nosotros mismos, sino los demás. Y quise entonces hoy ponerles esta frase que me encontré en una de las entrevistas que le han hecho precisamente al gerente Óscar Villegas. Y Óscar Villegas, cuando le están hablando precisamente de su empresa, él comenta esto: el equipo de trabajo lo es todo, es la columna vertebral de la compañía. El emprendedor debe cuidarlo, mantenerlo, motivarlo e identificar sus fortalezas para que cada miembro aporte en el proceso de reinvención. Estas palabras entonces del gerente Óscar, ¿qué nos está poniendo? Nos está poniendo en el centro de nuestra empresa, en el centro del negocio, a los seres humanos. Está poniendo en el centro como la posibilidad de trabajar en equipo es lo que va a determinar el éxito de la empresa. Es lo que va a determinar, incluso en los momentos de crisis, cuál es el éxito de la empresa. Quería entonces traerles esto, pero además quería traerles este perfil. Este perfil, como lo pongo ahí en la fecha al final, es un perfil de septiembre del 2020, es un perfil que saca efectivamente Sumatec en una de las páginas para conseguir talento humano, y me llamó muchísimo la atención lo que encontré en la necesidad del perfil. Porque ponen esto, ustedes ponen esto en el perfil necesario, dice, importante multinacional del sector ferretero, se encuentra en la búsqueda de profesional en mercadeo, administración de empresas, diseño visual o carreras afines con mínimo 3 años de experiencia laboral desempeñando el rol de coordinador de categoría
en el sector ferretero o construcción. Actividades a desarrollar o a realizar. Dice lo siguiente: su rol estará enfocado en el comportamiento y necesidad del consumidor para generar estrategias que impulsen al crecimiento de la categoría. Para esto ofrecemos estabilidad laboral, excelente clima laboral, contrato a término indefinido directamente con la empresa. Miren cómo están necesitando aquí, no están diciendo que necesitan unas habilidades técnicas, que están necesitando unas habilidades tecnológicas, que están necesitando unas habilidades disciplinares. No, ahí están diciendo, necesitamos, claro, una persona que tenga un título en mercadeo o administración o diseño o afines, pero que sepa de comportamiento y necesidad del consumidor. Es decir, ¿qué es el comportamiento? Es precisamente eso: las habilidades de trabajo en equipo, las habilidades de escucha, las habilidades de empatía, las habilidades de simpatía, es decir, todo lo que podríamos hacer precisamente para comprender que el comportamiento, las necesidades que tiene nuestro cliente, nuestro consumidor. ¿Para qué? Para poder impactar sobre sus necesidades y llegar a fidelizar nuestros consumidores. Pero para hacer esto, volvemos a repetir. Quiero repetir muchísimo esto el día de hoy. Y es, cuando estamos pensando, ya sabemos que la definición de humanizar a una empresa significa cómo poder estar en empatía, simpatía, en comunicación asertiva con el otro. Ya sabemos que definitivamente nuestras capacidades de autoconciencia lo que nos está diciendo es poder desarrollar trabajo en equipo, motivación, aprendizaje, etcétera. Pero volvemos cuando nos dicen en la empresa son necesarias también otras capacidades técnicas y tecnológicas. Y yo digo, sí, muy bien. Pero ¿quién es el que desarrolla esas capacidades? ¿Quién es la persona o quién es el elemento para poder hacer que una organización funcione? Y me encuentro con diferentes definiciones de organización. Esta es una definición de una organización sistémica y nos dice cómo entonces ese sistema necesita estar estructurado, pero que ese sistema está configurado por individuos o grupos. Es decir, nuestra empresa, nuestro negocio, no lo estamos configurando las máquinas que tenemos, nuestra tecnología de punta, que es muy importante, claro que sí, pero si tenemos la última tecnología, no tenemos la persona que sepa de eso, pero además no tenemos la persona que tenga la habilidad y que tenga el amor y la pertenencia para trabajar con nosotros, pues los objetivos comunes efectivamente caen por su peso. Lo otro que está sucediendo hoy en día cuando hablamos de el desarrollo de las organizaciones tiene que ver con lo que nos está diciendo Boge en esta cita, y es cómo la organización la construimos nosotros mismos. Miren que les mostraba una de las afirmaciones del gerente, pero además cuando uno lee la historia de Sumatec y cuando uno lee la historia de muchísimas otras empresas, lo que uno precisamente está viendo es la construcción de esa organización, la construcción de ese negocio, cómo ese negocio detrás tiene una familia, tiene un líder, tiene un equipo de trabajo, tiene necesidades que lo hacen hoy en día lo que necesitamos precisamente como poner de relieve, y es eso, las narrativas, la vida de cada uno. Cuando se hacen procesos de capacitación hoy en día, lo que se piensa es mirar cuáles son precisamente esas habilidades, pero además, cuál es el sentido de vida que tiene la persona. ¿Para qué? Para unirlo con ese sentido de la empresa. Ya veremos un poco cómo eso se traduce en la realidad. Muy bien.
Si nosotros queremos, efectivamente lo he dicho de varias maneras, si queremos que nuestra empresa triunfe, la idea es que haya satisfacción tanto en nuestro cliente externo como en el cliente interno. Es decir, que haya satisfacción en el servicio, en la entrega, que haya satisfacción en diferentes momentos de nuestro negocio. Y esa satisfacción, ¿de quién es? Precisamente de las personas que lo unen. Aquí en esta diapositiva lo que yo les quiero decir es, cuando hablamos de éxito organizacional, el éxito del negocio es precisamente satisfacción de las necesidades y las motivaciones de las personas que estamos allí. Pero es que, ¿quiénes son las personas que están dentro de nuestra organización? Y aquí vemos, es necesario que esté, perdón, que esté satisfecha la comunidad, que esté satisfecho nuestros gerentes o nuestros líderes o nuestros, sí, dejémoslo en líderes, que estén satisfechos nuestros consumidores, pero además que estén satisfechos los proveedores, los accionistas, el gobierno, no solamente de nuestra empresa, sino general. Hemos visto en esta crisis, en el 2020, con la pandemia, cómo entonces las decisiones precisamente de los países, de nuestro gobierno, es lo que ha posibilitado en algunos momentos o debilitado en algunos otros el éxito organizacional. Entonces, el éxito es mantenerse, y ese mantenimiento y ese poder entonces continuar está en qué? En poder tener estas satisfacciones. Quiero retomar un poquito lo que llevamos. ¿Qué llevamos hasta ahora? Llevamos entonces hasta ahora que para humanizar nuestro negocio, la idea es poder poner en el centro a las personas. Poner en el centro a las personas, ¿qué implica? Implica entonces que es necesario partir de las necesidades de las personas que trabajen con nosotros, pero también las personas que están por fuera y hacen parte de las alianzas que trabajan con nosotros. Hay un concepto que se desprende o que más bien es paralelo a el éxito. Y este concepto es sobre innovación. Este concepto lo hemos escuchado en muchas de nuestras, me imagino, vitaminas anteriores y también en algunos otros cursos, y tiene que ver con esto, de la necesidad de innovar. Y sabemos entonces que no solamente es necesario la innovación tecnológica, sino que a la par de esa innovación tecnológica está la innovación social. ¿Y qué es esa innovación social? Me disculpo que hayan algunas diapositivas en inglés, pero algunas nubes están en idiomas extranjeros. Entonces, la innovación social es que podamos tener una diferencia en nuestro sector productivo, que podamos comprender las necesidades precisamente de nuestra producción, que podamos precisamente comprender cuáles son nuestras responsabilidades ante nuestro equipo de trabajo y ante precisamente la sociedad, que estemos dispuestos al cambio. Por eso pienso yo que no es necesario seguir llamando competencias duras o blandas, sino competencias precisamente de cambio, unas competencias que dan más a lo tecnológico y otras competencias que dan muchísimo más a la autoconciencia. Pero si vemos ni lo duro ni lo blando, apuntan a poder pensar en el cambio, a poder pensar en construir equipos de trabajo transformacionales, de liderazgo, de precisamente, como nos decían ahora en el video, con inteligencia emocional. Y esto entonces es lo que quería mostrarles sobre innovación, y es como en Colombia la política de innovación lo que propone es
crear valor para la sociedad. Y crear valor para la sociedad, como lo estamos viendo aquí en esta necesidad del impacto sistémico, no es solamente sobre, por decirlo de alguna manera, las finanzas. Mire que aquí lo que están diciéndonos permanentemente es generación de alianzas, empoderamiento de la comunidad. Hay que hacer un desarrollo sustentable y sostenible. Por eso hay que ser eficiente y eficaz. Y ya sabemos que una de las cosas más importantes en la eficiencia y en la eficacia tiene que ver con ese compromiso individual. Pero además tenemos aquí el servicio, en fin. Lo que nos están diciendo aquí es que la innovación social necesita pensarse también desde esta perspectiva de la humanización y de las capacidades de autoconciencia. Esto es lo que yo les decía ahora, pensar entonces en que debemos dividir estas dos aristas de las capacidades. Lo que haríamos es definitivamente perdernos de la integración de lo que podemos hacer. Aquí en esta diapositiva vemos los dos lados de nuestro cerebro. ¿Y por qué vemos los dos lados de nuestro cerebro? Porque ya lo han estudiado a nivel de neurociencias. Nuestro cerebro tiene 3 partes, pero la expresión de las habilidades se divide en el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Si nosotros estamos pendientes de cómo es nuestra posición cerebral, entonces todos diríamos, pues entonces el hemisferio derecho es el que ordena sobre la parte derecha y el izquierdo sobre la parte izquierda. Y no. Cuando vemos las neurociencias, vemos que nuestro cerebro izquierdo es el que maneja la parte derecha y viceversa. El derecho, la parte izquierda. ¿Qué han encontrado al revisar cuáles son las expresiones de nuestro cerebro? Esto también lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Que el lado izquierdo es un poco más analítico, conservador, lineal, tradicional, mientras que nuestro cerebro del hemisferio derecho es un poco más creativo, motivador, resuelve conflictos, es mucho más artístico, y la idea es un poco que podamos desarrollar esas dos partes. Aquí quiero entonces hacer otro ejercicio. Tenemos entonces ese lápiz y papel. Voy entonces a dejar de compartir para que podamos hacer el ejercicio de ese con lápiz y papel, si es que me permite aquí esto dejar de compartir. Muy bien. Vamos entonces a volver a ese lápiz y papel. Y vamos a intentar hacer una cosa que en emprendimiento se llama el ambidestrismo, y es cómo desarrollar tanto nuestro cerebro izquierdo como el derecho. Y tenemos esa lista de las 5 palabras en una columna y 5 palabras en la otra columna. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a coger ese lapicero con la mano con la que nunca escribimos. Entonces, si yo siempre he escrito con la mano derecha, voy a coger el lapicero con la mano izquierda y viceversa. Si yo soy zurdo, si siempre he escrito con la izquierda, vamos a coger el lapicero y vamos a utilizar la mano derecha. Y en esa hoja, en la parte de abajo, vamos a hacerlo. Vamos a poner con la mano que no es dominante la primera fase de la primera columna y la primera fase de la segunda columna. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a escribir con la mano que no es dominante. Eso es una de las cosas que permite y que posibilita tener desarrollos no solamente de nuestro otro hemisferio, sino
desarrollos y competencias efectivamente motoras, efectivamente visomotoras, o sea, de vista y mano, efectivamente que podamos incluso en nuestra diario vivir utilizar las dos manos para poder entonces hacer cosas muchísimo más pertinentes. Bueno, ¿cómo van? ¿Pudieron hacer eso? Sí, profe, bastante complicado, pero acá lo intentamos. No se entiende mucho lo escrito, pero lo hicimos. Muy bien. Esa es la idea, que podamos entonces desde hoy hacer cosas nuevas. Ya tenemos una lista de habilidades que creemos y que sentimos que tenemos y habilidades que creemos que los demás piensan. Ahora estamos desarrollando nuestro hemisferio diferente. Vamos entonces a continuar. Y vamos a continuar para poder hacer cómo se entiende dentro de nuestra organización esta humanización de nuestra organización o nuestra empresa y cómo se entiende también este desarrollo de estas capacidades a nivel de nuestra organización. Y cuando hablamos precisamente en nuestra organización de cómo es que se da ese clima laboral, de cómo es que se da precisamente ese trabajo en equipo, de cómo hacer para que la empresa tenga un buen ambiente de trabajo, porque pienso yo que eso efectivamente es lo que hace que nuestra vida tenga además sentido. ¿Se imaginan ustedes llegando a su empresa todos los días sabiendo de que tienen un problema de comunicación con algún compañero de trabajo? ¿Se imaginan que ustedes necesitan estar preparados para la auditoría y entonces lo primero que les dice los jefes es, ya se aprendió los valores, ya se aprendió la misión, ya se aprendió la visión, ya sabe? Y la idea es que cuando uno está en una organización que es saludable, que es satisfactoria, uno necesita precisamente tener su proyecto vital unido al proyecto vital de la empresa. Entonces, ¿cómo traducimos estas competencias, estas habilidades, que para mí es un poco más este concepto de capacidad, este concepto de poder desarrollar en las habilidades que yo tengo, este concepto que va mucho más allá de si soy competente o competitivo, sino que soy efectivamente responsable y capaz de lo que hago, se traduce en la empresa en estos tres niveles. Yo necesito revisar efectivamente cómo están las capacidades a nivel individual, a nivel de grupo y a nivel del sistema de la organización. Es decir, yo necesito que mi empresa esté precisamente con un clima y una cultura organizacional adecuados, que la comunicación y la toma de decisiones esté más allá de una visión jerarquizada, sino que se vea una organización de dignidad y de negociación. Pero además, en nuestra empresa hay que mirar cómo se maneja ese trabajo en equipo. Y por eso es que muchas veces en nuestra empresa hacemos dinámicas de grupo, hacemos dinámicas de comunicación, hacemos dinámica de cómo solucionar conflictos, hacemos dinámicas de la toma de decisiones, etcétera. Pero además, cuando estamos en nuestra empresa, necesitamos mirar esas capacidades individuales. Estas son las capacidades que a grandes rasgos necesitamos poder desarrollar.
cómo estoy aprendiendo yo para saber entonces qué necesito saber que los otros me puedan ayudar a que yo aprenda cosas nuevas dentro de la empresa, si mi motivación depende de precisamente las recompensas, los salarios emocionales, si depende del otro o depende de que yo me siento bien en la empresa, si mi personalidad, mis emociones, mi percepción está precisamente focalizado a una buena atención, pero también porque me siento tranquilo, sano, porque lo acabamos de ver con nuestra 2020 y nuestra pandemia, nos dimos cuenta de qué tan importante es esa salud mental, qué tan importante es tener la satisfacción en el trabajo, qué tan importante es mis actitudes, ¿para qué? Para que en el momento de efectivamente revisar cómo pueden observarme, valorarme, retroalimentarme, puedan entonces tener una línea base que yo mismo o yo misma pueda estar dispuesto a desarrollar. Y aquí va entonces diferentes maneras de poder comprender las capacidades de autoconciencia. Y la primera manera es la que nos decía el video al principio. Mirar esas capacidades desde la inteligencia emocional. La inteligencia emocional precisamente lo que expresa es que poder tener empatía y conciencia organizativa, es decir, que yo pueda ponerme en los zapatos del otro, que tenga liderazgo, es decir, que yo pueda poder, lo voy a decir sin que suene esto tan redundante, que yo pueda trabajar en mi equipo, con mi equipo, por mi equipo y para mi equipo. Es decir, el líder no es el que manda, el líder es el que gestiona el trabajo. Pero además aquí está entre la inteligencia emocional la capacidad de adaptarnos. Es una de las cosas que precisamente el medio nos exigió en este 2020, cómo adaptarnos a las nuevas cosas. Pero además somos muy reacios al cambio, muy reacios. Estamos en nuestra empresa pero ¿por qué me tienen que poner a hacer otra cosa? ¿Pero por qué va a venir un jefe nuevo? ¿Pero por qué hacemos unas reuniones cuando ya no eran? ¿Pero por qué si hay pandemia, entonces qué hacemos? ¿Pero por qué? Es muy difícil para el ser humano cambiar porque nos gusta estar en equilibrio y en la zona de confort. Pero el que yo tenga una actitud positiva, ¿qué me va a permitir? Lo que dice arriba en el lado izquierdo, autoconciencia emocional. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué es malestar? Y esa, precisamente, esa postura de la inteligencia, que es la primera postura para entender las habilidades, es precisamente los distintos tipos de inteligencia. Y aquí es donde necesitamos empezar a cruzar estas inteligencias con las habilidades que pusimos ahora a las 3:15 de la tarde, más o menos, que era mi hora cuando empezamos. Y es, ¿será que yo tengo una inteligencia no solamente de esas emocionales, sino que yo también tengo inteligencia sobre las artes, tengo inteligencia sobre mi cuerpo y puedo moverme con tranquilidad o no? ¿Será que tengo una inteligencia lingüística, me puedo comunicar? ¿Será que tengo una inteligencia intrapersonal y puedo entender a los otros y entenderme a mí? ¿Será que yo tengo una inteligencia de la naturaleza y quiero cuidar la naturaleza y en esta pandemia cuidarnos a nosotros mismos? ¿Será que yo tengo una inteligencia espacial y puedo apoyar precisamente a mis usuarios a entender sus necesidades en su espacio? ¿Será que yo tengo? Entonces, aquí son cosas que vamos cruzando. Si tengo inteligencia emocional, pero además si también tengo alguna de estas otras inteligencias. Y les digo una cosa,
No necesariamente todos tenemos las mismas inteligencias y no necesariamente todos necesitamos que se fortalezcan todas al mismo tiempo, sino que fortalezcamos las que tenemos, fortalezcamos las que nos hace precisamente ser una persona valiosa en nuestro trabajo. Y aquí está entonces, si este era la inteligencia emocional, si estas eran las competencias dentro de la inteligencia, estas son competencias que normalmente las van a encontrar en cualquier libro, en cualquier libro. Y estas entonces es un tercer ejercicio que vamos a hacer, tercer ejercicio del día de hoy. El primero, ¿cuáles eran las habilidades? El segundo, escribir con la mano que no es dominante para poder desarrollar nuestro hemisferio no dominante. Tercera, ahí sí, otra vez vamos a coger ese papel y ese lapicero. Vamos entonces aquí a hacer un pensamiento ecológico y con ese mismo papelito vamos a utilizar el de atrás que está limpio. Y vamos a puntuar de 1 a 10 cada una de estas competencias a ver si las tenemos o no las tenemos. Voy a ir entonces explicándolas. Todos, Liliana, ¿tienen ya los papelitos? ¿Tienen ya el lapicero? Sí, profe, acá listos para iniciar el ejercicio. Perfecto. Son 10 competencias blandas, como lo llama diferentes autoras, las llaman de esa manera, como las llama el medio. Yo las llamo distinto, pero vamos a mirar entonces las principales. Primero, la responsabilidad. Esa responsabilidad, damas y caballeros, no es solamente que seamos puntuales y que hagamos lo que nos digan que debo hacer y que yo cumpla mis funciones. Esa responsabilidad tiene que ver con que yo asuma y cumpla los objetivos de la empresa. Pero también es una de las cosas más importantes y es una cosa que incluso le criticamos algunas veces a nuestros líderes, a nuestros jefes, y es cómo asumir las consecuencias de los errores. Entonces, responsabilizar tiene que ver con que me responsabilizo con lo que tengo que hacer, pero también me responsabilizo por las consecuencias de mis errores y acepto mis errores. Del 1 al 10, cada uno allá que está efectivamente en este espacio, que es un espacio para precisamente no solo comprender qué es esto, sino cómo lo desarrollo en mí, me puntúo de 1 a 10, ¿qué tan responsable soy? ¿Qué tan responsable soy por cumplir los objetivos que tiene esa empresa? Si nos pusimos 1, ¿qué será entonces lo que falta por desarrollar? ¿O será que no me siento bien en la empresa? ¿O será que necesito hacer unos pedidos y comunicarme de una mejor manera y hacer solicitudes a mis jefes o al jefe de talento humano? En fin. Segunda competencia, la ética. En la ética he escuchado muchísimas definiciones sobre ética, pero para mí la ética tiene que ver efectivamente con la felicidad. Si ustedes leen en algún momento a Aristóteles, que fue uno de los primeros filósofos de hablar sobre ética, lo que dice Aristóteles es que la ética es buscar lo bueno y lo bueno es la felicidad. Entonces, ¿será que yo soy feliz dentro de mi trabajo? ¿Será que yo tengo valores? O sea, ¿me gusta mi trabajo? ¿Yo respeto a mi trabajo? ¿Yo estoy acorde con las necesidades de mi trabajo o no? Porque esto lo que me demuestra es también si yo estoy en el lugar en que quiero estar, o tengo que cambiar cosas en mí, o tengo que cambiar a otro lugar. Ok. Tercera competencia, buena comunicación. Y buena comunicación implica escucha activa,
Y máxime si estamos trabajando en un sector, por ejemplo, si aquí estamos del sector ferretero, pero si estamos en otros, pero si es el sector ferretero, pues efectivamente tenemos un negocio en donde hay que escuchar qué necesita el otro. ¿Para qué? Para poder yo validar que lo que necesita puedo yo tenerlo, pero además la buena comunicación me permite decir lo que necesito, cuando lo necesito, en el tiempo en que lo necesito. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos tomando un pedido, ¿cómo pedimos? Necesitamos decirle a la persona, listo, usted necesita tantas piezas de esto. ¿Para cuándo? ¿En dónde lo necesita? ¿Cómo va a ser el modo de pago? Lo mismo necesitamos entonces hacer cuando estamos trabajando en equipo. Decirle al jefe o decirle al otro, listo, necesitamos sacar este proyecto. ¿Para cuándo? ¿Cómo lo necesita? ¿Qué partes? Si yo, por el contrario, soy ese líder, si yo estoy en la postura de jefe, también debo ser así de claro. Si yo le digo a uno de mis precisamente colaboradores, necesito el informe sobre la producción del mes de agosto, la otra persona me va a decir, bueno, pero yo no le estoy diciendo cuándo, dónde, a qué horas, y eso implica entonces tener una inadecuada comunicación, y esa persona, si yo no le doy el tiempo, es posible que yo necesite ese informe a hoy, pero si no se lo digo y a las 6 de la tarde voy, ¿por qué no me has entregado el informe? Y me pongo enojado, enojada. O sea, no estoy utilizando una comunicación asertiva. Lo que voy a generar es un conflicto. Entonces, tengo que ser muy claro cuando estoy haciendo un pedido, cuando estoy incluso ofreciendo algo al cliente. Le puedo, además que es una de las cosas que muchas veces lo hemos visto a nivel nacional e internacional. Incluso se convirtió en el eslogan, en el copy de una de nuestras empresas más grandes en el país, en Colombia, y es que me entreguen hoy mismo, ¿cierto? Hoy mismo, porque nosotros necesitamos ofertar en nuestro negocio un tiempo adecuado, yo tengo que decir a la persona, tu pedido puede estar entre tal fecha o tal fecha, pero si no se cumple, lo que va a generarse es una insatisfacción. Y mire lo que decíamos ahora, insatisfacción implica entonces que no hay éxito. Muy bien. Los que saben de comunicación asertiva dicen que la comunicación es decir lo que pienso y siento de una manera correcta a la persona que es en el tiempo correcto. Es decir, si yo tengo una problemática con Carlos, voy y le hablo a Carlos, voy y le digo qué necesito, qué pienso, qué siento a Carlos. Pero no me voy a ir a hablar con Juliana, Marta y Marcos porque voy a generar un conflicto. Entonces, ¿cómo estoy de buena comunicación de 1 a 10? Sigo con el cuarto. Gestión emocional. Y esto lo vamos a ver ahorita. Las emociones. En esa gestión emocional, no es que yo voy a controlar mi rabia, no voy a decir nada, pero se me nota cuando estoy rojo, que estoy frunciendo el ceño, en mi voz. Y ese no es el aspecto de gestión emocional. La gestión emocional, que es una de las cosas incluso más difíciles y que lo digo yo como psicóloga, y no es controlar las emociones, es comprender qué siento para poder entonces tener una buena comunicación de lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Pero me siento furioso y entonces no voy a decir nada. Genero peor un estrés físico y puedo generar a futuro que lleno tanto la copa de mis emociones que voy a poder tener una actitud agresiva y violenta cuando hubiese podido ser de otra manera. Listo.
De 1 a 10 también gestión. 5, flexibilidad. Lo decía ahora, la flexibilidad es una de las cosas más difíciles para el ser humano porque nos gusta estar en una zona de confort. Pero la flexibilidad lo que me permite es tener una capacidad de creatividad, una capacidad de cambio. De hecho, los que han estudiado inteligencia, ¿qué fue lo que nos permitió llegar a ser seres humanos y no quedarnos como primates u homínidos? Eso, la capacidad de adaptación, la capacidad de flexibilidad. Si no nos hubiéramos adaptado a nuevos ambientes, nos hubiéramos quedado efectivamente sin recursos, etcétera. Lo mismo en el negocio. Sabemos hoy en día, nuestros negocios necesitan diversificarse. Lo vimos ahora con la pandemia. Necesitamos productos nuevos para necesidades nuevas, o necesitamos unos tiempos diferentes, o necesitamos cambiar nuestra producción, o necesitamos cambiar nuestro target o nuestro precisamente grupo de a quien va dirigido nuestros consumidores. Listo. 6, empatía. Ponerse en el lugar del otro. Es decir, si el otro llega angustiado a mi negocio, necesito esto ya, y yo no se lo puedo ofrecer, es más fácil que yo sea sincero y hable con esa persona, a ver qué pasa, no podrá salir para hoy con esto y esto. Me imagino que es una problemática entonces con su líder en su negocio. Miremos a ver cómo podemos hacer para contactar a su líder con mi líder, ese tipo de cosas. Pero además, nuestra organización se vuelve nuestro segundo hogar. Entonces, uno, cuando llega al trabajo, conoce también a los compañeros que uno ya sabe, está entonces Carlos triste, miren cómo está de cabizbajo, pues, ¿por qué no vamos a decirle, Carlos, necesitas algo? Cuando yo veo que efectivamente está la secretaria con mucho trabajo, ¿por qué no decir, a ver qué pasa, necesitas ayuda? En vez de decir, yo no tengo tiempo sino para mis cosas. Así podemos generar incluso trabajos compartidos y la que sigue, trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo, miren que vuelve a ser, a tener una articulación con la primera, que es responsabilidad. Pero este trabajo en equipo tiene una cosa que es muy importante y lo dicen incluso las personas que estudian o los analistas españoles sobre la cultura y el clima organizacional, y es el compromiso. Pero es que el compromiso no es póngase la camiseta, no, es saber que me estoy poniendo la camiseta porque quiero, porque estoy con un negocio en que creo, porque estoy en un negocio en el que le estoy apostando también mi proyecto de vida. Actitud positiva, ya lo sabemos. Ya sabemos, por ejemplo, con esta pandemia, lo sabemos que va a tener, y además debo hablar también de esto porque es una condición supremamente global y que nos ha impactado. Y creo que efectivamente ha sido la actitud positiva de nuestros compañeros de trabajo, de nosotros mismos y nuestros líderes, los que ha hecho que podamos continuar trabajando en nuestras áreas. Y luego las dos últimas, para puntuar de 1 a 10, tiene que ver con el liderazgo. Saber si yo soy líder, porque es que es bien importante saber eso. Es bien importante comprender si realmente yo tengo la capacidad de ¿qué? De tener la seguridad y brindar la seguridad y la confianza sobre los demás. ¿Ven lo que estoy diciendo? Seguridad en mí y seguridad para el otro. Muchos no estamos de pronto en condiciones de decir, quiero ser el líder. No, hay momentos en donde no soy experto en la temática, no estoy en condiciones físicas para hacer ese proyecto, o quiero más bien esperar a hacer el otro proyecto. Bueno, esto es bien importante.
Porque si todos queremos ser líderes, pues entonces necesitamos también que los demás nos apoyen y poder dar esa confianza. Tenemos que distribuir la toma de decisiones. Muy bien. Y por último, el afecto y el reconocimiento, que es una de las cosas que más nos gusta en un trabajo. Y no solo nos gusta, la necesitamos. Me van a decir, pues, que no hay nada mejor que le diga uno al jefe, uy, hermano, como hizo de bien ese trabajo, lo felicito. Para uno es lo mejor. Que pueda haber un reconocimiento y que pueda existir ese afecto y ese vínculo entre mis compañeros de trabajo. Que yo pueda incluso también reconocerle al otro. Uy, hermano, como le quedó de bien ese proyecto. Uy, ese pedido estuvo muy bueno. Esa alianza que se hizo con esa otra corporación. Ese afecto y ese reconocimiento hace mucha falta en nuestras organizaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, por el momento todo ha sido muy claro. Acá estamos haciendo muy juiciosos el listado de calificación de las competencias. Una inquietud, entonces, con la última, que es no sé si Afecto, podría reconocimiento. regresarse. Vuélveme a repetir, Lili, que no te escuché. ¿Con el último qué? Afecto y reconocimiento es la capacidad que tenemos nosotros en reconocer lo que hacen otros. En ese sentido hacemos la calificación. Sí, Listo. sí. Perfecto. Sí, gracias por esa pregunta. Además, porque me parece bien importante. ¿En qué sentido? Porque es que siempre pedimos reconocimiento, pero no lo damos. Qué bueno que me reconozcan. Pero ¿será que yo también reconozco? ¿Será que yo también estoy siendo afectuoso con el otro? Es que reconocer es efectivamente tener afecto por el otro. Es definitivamente poder confiar en el otro. Si ustedes se dan cuenta, estas 10 competencias, como lo proponen en diferentes espacios de las competencias blandas, miren que no le puse ahí el adjetivo para no repetir ese término que no me gusta muchito, no me gusta. Todas están ligadas. Yo las puse como en filita, como para tener una visual de cuáles son, pero todas están efectivamente articuladas. O sea, si yo creo que tengo competencias de liderazgo, pero no tengo responsabilidad, si yo creo que hago un buen trabajo en equipo, pero no tengo una buena comunicación, si yo tengo mucha empatía, pero no tengo una gestión emocional para mí mismo o mí misma. Creo que es bien importante lo que me dices, Liliana, porque es que exacto, es yo sí estoy también reconociendo al otro, yo. Si yo tengo liderazgo, esa seguridad, si yo tengo esa actitud, si yo tengo el trabajo en equipo, si estas puntuaciones están por lo menos del 1 al 3, uno diría, es necesario entonces empezar a hacer un proceso individual para poder desarrollar las capacidades. Si está entre 3 y 6, uno diría, definitivamente está empezando a tener autoconciencia sobre esa necesidad de construir esas habilidades. Y si está entre las 6 y las 10, uno diría, perfecto, es necesario continuar entonces pensándose en ese autodesarrollo, en esa autorrealización, en esa autovalía, como en todos esos aspectos del auto, o sea, que me llevan a mí a poder primero pensar en qué puedo ofrecer al negocio. Porque esa es la pregunta que a uno le hacen cuando están precisamente buscando trabajo. Cuando uno está buscando trabajo, uno le preguntan cuáles son sus habilidades, por eso quise partir desde ahí, pero además lo segundo es, ¿usted qué le puede aportar de nuevo de valor al negocio? ¿Qué tiene usted de diferente
para que pueda estar trabajando con nosotros y pueda usted hacer parte de esta empresa? Estas son lo que a uno le preguntan en las entrevistas. Y en las entrevistas también cuando se hacen entrevistas incluso grupales. No sé si les ha tocado que están en una entrevista para un trabajo y el psicólogo o la psicóloga les dicen, bueno, los quiero poner en grupo, por favor, solucionen tal problema. Es para mirar esto, porque se supone si tú llegas con el título de administrador de empresas, pues tienes las habilidades efectivamente en cálculo, tienes las habilidades en economía, tienes las habilidades, pero lo que es necesario hoy en día es tener precisamente el desarrollo de esto. Si tú eres una persona que no tienes una buena comunicación, no vas a poder ser exitoso en tu empresa. Gracias por la pregunta. Esta diapositiva la encontré en internet, incluso ahí dice en la página El Camello, y la quise dejar, a pesar de que es una página que no tiene una robustez académica, pero me pareció muy chévere como vemos aquí en amplitud las diferentes habilidades blandas, como incluso vemos esas habilidades que las proponen efectivamente en distintos talleres, en distintas partes que puede encontrar uno en internet. Puede uno encontrarse en internet desde lo más básico hasta lo más profundo. Esto que estamos haciendo hoy es solamente una introducción sobre lo que yo les decía, qué son las habilidades, qué tipos hay, y ya hemos visto cuáles son desde la inteligencia emocional, cuáles son desde las distintas inteligencias, cuáles son desde las áreas que han llamado competencias blandas. Y aquí están otras. Voy a hablar solamente por ahí de unas 2 o 3 para que continuemos. Quiero, por ejemplo, hablar de la primera, que es el manejo del tiempo. Los latinoamericanos estamos a nivel mundial, estamos catalogados como impuntuales. Y esto, aunque no lo creamos, es bien importante, incluso desde la entrevista de trabajo. Si tú llegas tarde a una entrevista de trabajo, inmediatamente lo que va a decir el otro es, no me sirve. Pero también lo vemos en nuestros compañeros, siempre llega tarde. O el otro siempre llega tarde. Por eso estas competencias no es solamente para el trabajo de equipo, sino para poder tener una organización de líderes. Si yo soy el líder, pues necesito muchísimo más que todos llegar a tiempo para saber qué se necesita en el negocio. Muchos dirán, ay, pero nuestros jefes no hacen eso. Bueno, cada uno necesitará hacer su propio proceso. Entonces creo que eso es bien importante. Pero además hay otra cosa y es la quinta, atención al detalle. ¿Se imaginan ustedes resolviendo un pedido de cientos de millones de pesos? Necesitan tener muy puntual efectivamente cuáles son las cantidades, para quién son, las dimensiones, el tipo, porque no solamente se puede perder allí plata a favor o en contra, sino que también allí se puede perder efectivamente una alianza importante. Otra de las cosas que quiero mencionar aquí tiene que ver con orientación hacia el cliente, que es la 15. Y en esa orientación hacia el cliente es efectivamente, miren, y ustedes mismos lo saben, no solamente al llegar al negocio de ustedes, sino cuando ustedes van a otro negocio, cuando van incluso a los médicos. ¿Qué quieren? Quieren ser bien atendidos. Incluso cuando uno va a un restaurante, o sea, estoy poniendo diferentes áreas de servicios, diferentes áreas de trabajo, y
efectivamente lo que uno tiene de más es esto, ¿cómo es la atención? Porque el tiempo es oro y si no me están atendiendo rápido, seguro, confiable y de buena manera, pues yo me voy a otra parte. Y lo estoy diciendo como una usuaria normal, que a ustedes también les pasa. ¿O no? ¿O no? Liliana. Claro, profe, no, todo el tiempo. A donde vamos, donde nos atienden mal, no nos gusta. Y decimos, por acá no volvemos. Exacto. Entonces, eso es una de las cosas, incluso cuando estamos pensando en comunicarnos igual con nuestros jefes o nuestros compañeros. Ah, no, me trata mal, me habla feo, tal cosa. Por eso es muy importante todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con la actitud, con la facilidad de relaciones, con el aprendizaje rápido, la apertura hacia los demás. Pero quiero terminar con la 18. La 18 aquí es pensamiento analítico y crítico. Y es que llega un momento en nuestro negocio en donde efectivamente necesitamos tomar una decisión. Y necesito efectivamente poder tener la capacidad analítica para tomar esa decisión. ¿Qué quiero decir? Cuando uno está efectivamente en nuestros trabajos y está permanentemente nuestro colaborador diciéndonos, líder, ¿qué opina de esto? Líder, ¿qué hago con esto? Líder, ¿qué va a pasar con esto? Líder, no entiendo esto. Líder, si yo tengo una persona que está buscándome permanentemente a eso, necesito entonces ponerla a tener un desarrollo personal sobre toma de decisiones. Pero además será que es un problema de la otra persona que no es capaz de tomar decisiones o será el mío que no, que como líder no quiero que nadie tome decisiones sin pasar por mí primero. Eso es muy importante. Muy bien. Esto ya lo dijimos, entonces, cómo hay competencias intrapersonales, o sea, conmigo, competencias con los otros y competencias de la organización para llegar, ¿qué? A la autoconciencia, que es como he decidido seguir llamando a las competencias blandas. Y esto es, vamos entonces un poco a retomar. Si vio que es que son muchas cositas, muchas cositas. Vamos a retomar. Hemos dicho que entonces las habilidades blandas se pueden entender desde la inteligencia emocional, desde las inteligencias múltiples, desde la amplitud de las competencias blandas, pero hay una cosa aquí muy importante y es las emociones. Y esta imagen me encanta porque ha sido muy cercana a nuestras generaciones esta película. Estas imágenes son de la película Intensamente. Y en esta película de Intensamente, lo que vemos son las 5 emociones básicas. Es decir, estas emociones las tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Y muchas veces decimos que hay emociones buenas y otras malas. Y yo pienso que no hay emociones buenas ni malas. Pero además estas emociones están ligadas a la motivación. Van a escuchar la palabra motivación en todas partes cuando se hable de organización. Porque la motivación es lo que genera el trabajo en equipo. Es lo que genera efectivamente que estemos todos alineados a los objetivos. Y estas son entonces las emociones que cada uno necesita empezar a revisar. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son los miedos que tienen en el trabajo? ¿Y cómo empezar entonces a transformarlos? Miedo a perder el trabajo, miedo a hablar con el jefe, miedo a equivocarse, miedo a hacerlo mal. Y creo que el miedo es importante en eso, porque si no tuviéramos miedo, no nos importaría entonces hacer las cosas mal o bien.
Para eso nos sirve el miedo, para poder entonces ser más responsables de nuestras cositas como personas dentro de un trabajo en equipo, de nuestras cositas entendidas como nuestros afectos, nuestro reconocimiento, de nuestras cositas implica nuestras habilidades. La ira además me parece hermoso cómo pudieron dibujar a la ira, porque la ira todos decimos, pero la ira, exacto, explota con nosotros y puede llegar a hacer daño. Es que la ira no es para que explote, es que la ira es para poder comprender qué no me gusta y qué puedo hacer para cambiar las cosas, ¿sí? Por eso les decía yo ahora, cuando yo tengo una comunicación asertiva, yo lo que tengo que mirar es esto, ¿qué me está causando molestia? Y poder entonces decirlo. Pero si yo me lo trago, va a ocurrir lo mismo que con el muñequito de la ira en la película. Cada vez que se enfurecía, le salía fuego por su cabeza. Luego sigue el asco. El asco es una de las emociones que nos permite efectivamente comprender que hay cosas que nos desagradan. Incluso el asco es muy desde el olfato, es muy desde el gusto. No estoy hablando incluso del asco social, porque a mí el asco social me parece que es un menosprecio hacia el otro. No, aquí el asco es, no me quiero comer eso porque huele mal, no quiero hablar con esa persona porque me grita y me maltrata. El asco me permite a mí saber que hay algo que está mal. La alegría, todos dirán, pero es que la alegría es de lo mejor que existe. Pues les quiero decir que cuando una persona está muy alegre, cuando yo veo una persona que es definitivamente en una euforia y baila y grita y está extrovertido, uno dice, ve, tan rico, tan chévere, pero muchas veces uno ve estas personas que tienen de pronto algún trastorno. Entonces yo digo, la alegría está muy bien como actitud positiva, la alegría para poder agradecer lo que tenemos, la alegría como camino de vida, pero la alegría en su peor expresión puede ser un trastorno. ¿Qué quiero decir? Todas las emociones tienen su lado bueno o malo. La idea es comprenderlas y saber cómo poder entonces actuar con ellas y poder cambiar si hay algo que cambiar. Y la tristeza efectivamente nos pone en que somos humanos. Si nosotros no sintiéramos tristeza, pues entonces no nos indignaríamos tanto, no sintiéramos tanto asco, por ejemplo, con lo que sucede de las muertes, de las matanzas, de la inequidad, de la desigualdad. La tristeza lo que nos hace es seres humanos. Pero todos nos dicen, no, en el trabajo no puedo ponerme triste. No, aquí nadie se puede dar cuenta que estoy triste. No, simplemente yo puedo efectivamente incluso hablar con mi jefe y decir, hoy estoy triste, se murió mi padre. Incluso para eso hay leyes que nos permiten tener días. ¿Por qué? Porque sabemos que la tristeza, la pérdida, los duelos hacen parte de la vida. Muy bien. Quiero entonces pasar a los dos últimos paradigmas. Los dos últimos paradigmas de las competencias. De hecho, el paradigma que a mí más me gusta es el de la resiliencia. Pasé por el de la inteligencia emocional, pasé por el de las inteligencias múltiples, pasé por el de las competencias blandas, ¿sí? Pasé por el de las emociones y quedan estos dos últimos. Y a mí el que más me gusta es el de la resiliencia. ¿Saben ustedes qué es resiliencia? ¿Qué significa esa palabra que tanto se usa últimamente? Profe, pues en muchos contextos lo relacionan mucho y es cuando se presenta un problema, pero yo logro superarlo y volver a darle continuidad y buscar otras alternativas de solución para la situación que se presentó con ese problema. Digamos que así lo he interpretado
por muchos espacios en los que he conocido el término. Listo, Liliana. El término de resiliencia nace en la metalurgia. Miren qué bonito. Nace en la metalurgia. Y nace allí ¿por qué? Porque resiliencia es la capacidad que tienen los metales que luego de pasar por altas temperaturas o bajas temperaturas pueden nuevamente llegar a su estado normal. Ese concepto que nace en la metalurgia ha sido efectivamente, ¿cómo decirlo?, tomado prestado. Se lo ha robado la psicología, se lo ha robado las ciencias sociales, se lo ha robado muchas ciencias para poder decir que los seres humanos somos iguales. Los seres humanos, la idea es que podamos desarrollar esa resiliencia, es decir, todas las presiones que tenemos, toda la posibilidad de conflictos, todo lo malo, toda la muerte, toda la miseria, que podamos efectivamente poder transformar nuestras vidas y no quedarnos allí. Por eso ha sido tomado de la metalurgia. Y para uno ser resiliente, o sea, como decía Liliana, para poder transformar, para poder cambiar a pesar de las adversidades que necesitamos esto que está acá, introspección, o sea, pensarme lo que hemos hecho toda esta tarde. ¿Qué habilidades tengo? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué habilidades me vienen los demás? La puntuación sobre estas competencias que tengo. Introspección. Independencia para poder tomar esas decisiones dentro de mi trabajo en equipo. Capacidad de relacionarme. Ahí está precisamente el afecto, el reconocimiento, la comunicación. La iniciativa es todo lo que tiene que ver con el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, todo lo que tiene que ver con nuevas habilidades, con aprender nuevas cosas. Humor. No hay nada más formador que efectivamente tener relaciones desde el humor. Y lo he escuchado en consulta, no solamente de trabajo, sino de pareja. Qué bueno que me hace reír la otra persona, qué bueno que pueda estar contenta, que podamos compartir una sonrisa. Creatividad, que va muy unida a la iniciativa y va muy unida a la adaptabilidad. Hay una cosa que a mí no me gusta cuando están poniendo, por ejemplo, perfiles para trabajo y dicen que pueda manejar bajo presión, que pueda trabajar bajo presión. No, si mi trabajo es un trabajo donde permanentemente está bajo presión, entonces hay que cambiar elementos del trabajo, porque uno no necesitaría vivir en presión todo el tiempo. Es decir, la presión dejémosela para el desastre, dejémosela para precisamente más allá es que para mí, no sé, conflicto y crisis es transformativo, pero más allá de los problemas, dejemos de pensar en que necesitamos a alguien que trabaje bajo presión. Tenemos ya el siglo XX signado por el estrés y el siglo XXI va a ser igual. No. Moralidad que tiene que ver con la ética y autoestima consistente, es decir, que podamos adaptarnos y cambiar. Una de las cosas que estamos viendo en la realidad es esa. No tenemos una alta tolerancia a la frustración. Si nos va mal en el trabajo, no queremos volver, al contrario, necesitamos volver. Y la última perspectiva tiene que ver con el líder transformacional. O sea, tener empatía, humildad, que miren que lo veíamos en la responsabilidad de las competencias, que promueva la cooperación y el trabajo en equipo, también lo vimos en las competencias, que predican con el ejemplo. Esto es lo que exigimos no solamente a los otros, sino que lo debemos hacer nosotros mismos. Carismáticos, que inspiran y motivan. Y aquí quiero detenerme en una cosa, y es la siguiente. Mire que acabamos de ver las motivaciones y las emociones.
¿Ustedes qué piensan? ¿La motivación es necesario que a mí alguien me motive? ¿O la motivación es que yo me pueda motivar? ¿Qué piensan? Bueno, profe, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Creo que en la medida en que internamente tenemos claras muchas de nuestros intereses, de nuestros gustos, de conocernos a nosotros mismos, pues ahí está un alto porcentaje de tener esa capacidad de motivarse en un contexto en particular. Pero creo que también, dependiendo del entorno en el que nos encontramos, hay aspectos, diría yo, unos detonadores externos que pueden impulsar que esa motivación sea mayor. Listo, gracias. Yo estoy de acuerdo. Es necesario que haya de las dos. Pero, por ejemplo, si estamos pandemia, no podemos salir, tenemos un tapabocas puesto, cambiaron nuestros horarios de trabajo, cambiaron nuestros salarios, cambiaron nuestras relaciones sociales. Necesariamente tenemos que tener más fortaleza en la motivación interna, mucha más fortaleza. Por eso les decía yo ahora, están en su trabajo, pero les digo yo esto, por ejemplo, a padres de familia alguna vez en consulta, dejen de buscar un colegio para su hijo, dejen de buscar lo mejor del colegio para su hijo. ¿Por qué no hacen las dos cosas? Que el hijo sea también para ese colegio, que el hijo tenga las competencias, lo que quiere para hacer de ese colegio, que el hijo quiera tener un técnico y estar en un colegio técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes puedan motivarse al trabajo que tienen. Si el trabajo donde están no están satisfechos, no se sienten con el proyecto de vida ahí, tal vez sea necesario que revisen esto y sea el momento para estar en otro espacio. Por eso entonces aquí con lo del transformacional está saber escuchar y ser proactivos, pero abajo hay una pregunta que quiero que todos también se la respondan. Y quiero que se respondan ¿por qué te gustaría ser recordado en tu trabajo? Vuelvo a repetir la pregunta, porque no sé si ustedes la ven. Yo como tengo ahí la franja de que estoy compartiendo, no la alcanzo a ver, pero la pregunta es, ¿por qué te gustaría ser recordado o recordada en tu trabajo? Listo. Esa hoja ha sido muy productiva hoy. Pongan esa hoja, esa respuesta. ¿Y por qué quiero que pongan esta respuesta? Porque estos son los valores corporativos de Sumatec. Y los valores corporativos era lo que yo les decía ahora. No es que se los vayan a aprender porque viene a hacerme el jefe la evaluación mensual o trimestral o anual o como se use dentro de la organización, o porque vienen a hacerme una auditoría, sino porque son valores que ustedes mismos están sintiendo en su vida personal y profesional. Que ustedes tengan una vida de honestidad y transparencia, que tengan una vida de actitud al servicio. Es que miren que los valores van muy acorde a lo que acabamos de ver precisamente de las 7 distintas maneras como se ve las capacidades de autoconciencia. Justicia, que tiene que ver con la equidad, porque nuestras organizaciones muchas veces son el reflejo de nuestra realidad, ¿cierto? La injusticia, que es que esto no se hizo bien, que el tiempo no duró, que hay esta desigualdad, que existe las empresas empiezan a tener un reflejo de lo que vivimos en la realidad afuera del trabajo. Que seamos creativos, que tengamos liderazgo. Y ahí mire lo que dice, hacemos que las cosas pasen. Y me parecen muy bonitos todas estas frases que tienen los valores precisamente de Sumatec, porque nos está diciendo permanentemente cómo parten de adentro hacia precisamente afuera
y cómo se une con los estilos de vida, con los sentidos de vida y los proyectos de vida de sus personas de equipo. Miren lo que habla la pasión, el corazón es nuestro motor. Si no estamos apasionados en el trabajo, si no estamos apasionados en lo que hacemos, lo que vamos a generar es una ruptura entre mis valores y los valores de la empresa. Y esa ruptura lo que va a generar es precisamente un conflicto interno y externo. Entonces, por eso la pregunta de ¿cómo quiero ser recordado en mi trabajo? Quiero ser recordado como una persona, ¿cómo? Una persona con qué valores, una persona con qué habilidades, una persona con qué defectos, ¿sí? Y aquí ya vamos un poco terminando nuestra conferencia del día de hoy. Ya nos quedan más o menos unas 2 o 3 diapositivas. Esta diapositiva nos muestra entonces dónde están ubicadas precisamente esas capacidades de autoconciencia. Mire, están abajo, están en el inconsciente, o sea, hay que ir hasta por allá abajo del iceberg. Ven que la figura es un iceberg, o sea, es un cúmulo de hielo y hay una puntica que se asoma, pero adentro hay muchas cosas. Por eso yo pienso que estas habilidades son habilidades profundas, competencias profundas, no competencias blandas, sino profundas. Porque aquí es donde estamos precisamente en mirar cómo es nuestra autoimagen, cuáles son nuestras emociones y cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son precisamente esas inteligencias que nos hace comunicarnos con los otros. Porque lo que podemos mostrar lo vemos a través de conocimientos y lo vemos a través de comportamientos. Por eso les decía yo ahora, cuando nos están haciendo todas las entrevistas, ¿qué es lo que están mirando? A menos de que nos pongan a hacer un test de conocimiento, pero de resto nos están mirando son estas habilidades. ¿Para qué? Lo decía al principio. Esta diapositiva es un poco recoger lo que he dicho en todos los momentos y es cómo entonces la humanización del negocio es una motivación de saber que dentro de las empresas, las organizaciones, que dentro de precisamente la eficacia, la eficiencia y el éxito está mediado por el desarrollo de las personas que están dentro de esa empresa. Cómo es precisamente nuestras narrativas las que crean nuestra vida y la vida de la empresa. Cómo tenemos diferentes maneras de acercarnos a las competencias y ver si esas competencias realmente las tengo o necesito desarrollarlas, porque el éxito personal y profesional está allí. He escuchado mucho últimamente, incluso algunas compañeras que trabajan también con todo esto de competencias, habilidades blandas en otras universidades, y lo que ellas me dicen es, Norma, estamos en un momento en donde todos quieren invertir dinero en posgrados, maestrías, doctorados, pero no estamos invirtiendo dinero en cómo saber cómo comunicarnos, en cómo saber entonces tomar decisiones, en cómo ser líderes, en cómo tener empatía, y eso efectivamente creo que lo estamos viendo. Nos está faltando ética y la ética no es una clase. Desarrollar nuestras capacidades de autoconcepto no es una clase, es precisamente procesos personales y procesos con los compañeros de trabajo. Y entonces aquí quiero ponerles una adivinanza. Adivinanza. Para que veamos cómo estamos en el actuar. Adivinanza. Hay 3 ranas encima de la hoja en un río. 3 ranas encima de una hoja de un río. Las 3 deciden tirarse al río. ¿Cuántas ranas quedan sobre la hoja?
Voy a volver a repetirlo para que me contesten. Hay 3 ranas encima de una hoja en un río. Las 3 ranas deciden tirarse al río. ¿Cuántas ranas quedan en la hoja? Ninguna. Las 3 se tiraron al río. No, las 3 decidieron tirarse al río, pero no se tiraron. Y eso es lo que nos pasa, me parece muy chévere que lo hayas contestado de esa manera. Incluso yo misma lo contesté así la primera vez que me lo hicieron. Una cosa es tomar la decisión y otra cosa es hacerlo. En nuestra empresa una cosa es yo decido limpiar mi sitio de trabajo, pero vaya pues hágalo. Cuando estoy en mi empresa una cosa es que yo decido comunicarme de una mejor manera, pero hágalo. Entonces miren que lo tenemos aquí cuando precisamente en liderazgo dice, hacemos que las cosas pasen. Entonces, es eso lo que nos debe llevar precisamente a nuestras realidades. Una cosa es decidir, pero el decidir al hacer, que podamos en nuestras empresas hacer lo que decimos que hacemos. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a permitir que tengamos unas organizaciones saludables, es decir, unas organizaciones felices, unas organizaciones que tienen desarrollo individual, grupal y de estructura, unas organizaciones que efectivamente son humanizadas, que tienen un servicio de excelencia, que tienen relaciones positivas, que tienen alto índice de satisfacción del cliente interno y externo. Eso nos lo va a permitir. Pero si no hacemos todos estos desarrollos, si no lo logramos, lo que vamos a hacer es precisamente que tener un bajo compromiso, tener una falta de motivación, tener mala gestión de conflictos, tener problemas de comunicación, tener mala prensa en las redes, tener aumento de quejas y reclamos, tener un fracaso en las contrataciones, tener baja retención en el talento, tener pérdidas de ingresos, pérdida de rentabilidad, baja productividad, menos responsabilidades, menos adaptación al mercado. Es decir, esta esfera necesitaríamos ponerlas en todos nuestros negocios, que si no tenemos ese desarrollo de esas habilidades, esto es precisamente lo que nos puede pasar. Muy bien. Pero entonces, terminar con 2 cosas. Una, como aquí hemos hablado de hartas emociones, vamos entonces a coger esa bomba o esa bolsa o lo que yo les decía arriba que consiguiéramos. ¿Qué conseguimos? ¿Qué tenemos ahí, Liliana? Los que están ahí, ¿qué tienes tú de pronto? ¿Qué conseguiste? Por acá tengo una bolsa. Muy bien. ¿De plástico o de papel? De plástico. Muy bien. Vas a intentar cerrar la boca de la bolsa para inflarla. Y en esa bolsa vas a poner hoy todo ese cansancio, todas esas rabias, y las vas inflando, todas las angustias, todas las tristezas, todos los malestares en la organización, todo lo que quisieras, así como, Dios mío, quiero pelear con con esta, todo lo que quisiera, todos los cansancios, todas las emociones malucas de la bolsa. Y vas a cerrarla, que esté bien inflada esa bolsa, ya. Listo, entonces. Listo, está al máximo. A explotar esa bolsa, hágale, 1, 2, 3. Explótela. ¿Sí la explotó? Listo, profe. Sí, claro, claro. Acá me asusté un poquito, pero ya. Esa es la idea, que podamos pensar en actuar, en dejar las cosas malas atrás, en actuar, no solamente decir, sino actuar y transformar. Y quiero terminar precisamente con que es
para priorizar sobre lo importante y lo urgente. Este es nuestro último ejercicio que lo voy a hacer yo. ¿Ahí me alcanzan a ver el vaso? Sí, está perfecto. Muy Ya se bien. ve. Aquí entonces es precisamente la historia de las piedras del frasco. Entonces dice, cierto día, un motivador estaba dando una conferencia sobre gestión del tiempo a un grupo de profesionales, así como estamos haciendo hoy. Y entonces él les dijo, les voy a demostrar. Sacó un jarro de vidrio boca arriba de la mesa y empezó a echarle piedras. 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 ¿Será que le cabe otras piedras o ya no? No creo que le caigan. Bueno, miremos a ver. Piedras. 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 Más chiquitas piedras. Miremos a ver, más piedras. Piedras más chiquitas. Más, a ver si caben por aquí. Más. Otra vez. ¿Será que le cabe más cositas? Pues más pequeñas y de pronto agua. De pronto, miremos. Arena. Entonces, arena. Arena. Muy bien. Sacó de su mesa, decía el expositor, y le puso arena. La arena se acomodó en el espacio donde las piedras grandes y las pequeñas. Una vez preguntó, ¿está lleno el jarro? Liliana dice, tal vez le cabe agua. Agua. Aquí no me cupo más, de hecho ya lo regué y todo. Muy bien. Entonces, luego de esto, de la demostración, el expositor les dijo, ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo, la enseñanza es que no importa cómo de lleno esté tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Quiero entonces con esto darles las gracias por poder haberme acompañado el día de hoy en este precisamente trabajo sobre las capacidades de autoconciencia y que podamos entonces con estos pocos ejercicios poder entonces despertar, desarrollar y poder tener esas capacidades para poder ser exitosos, no solamente en mi vida personal y profesional, sino ser exitosos en mi empresa, en mi organización y con mi organización y negocio. Gracias. Muy bien, Norma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, esto fue un episodio más de Sumamos a tu transformación, donde de manera práctica y sencilla tratamos temas que te ayudarán en la transformación de tus negocios. Recuerda que en esta oportunidad hablamos acerca de la humanización del negocio. Sumamos a tu transformación, identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Nos vemos en una próxima oportunidad.